El gobierno del estado de Michoacán presenta Historias de mi tierra. Yo era tan solo una niña cuando atenta escuchaba los relatos de mi abuela. La mesa espolvoreada de harina recibía la masa pegajosa que se encogía y luego se estiraba a fuerza de pasar y presionar el rodillo de madera. La cocina siempre es el lugar de las charlas importantes, por eso pasábamos el tiempo ahí las dos. Los testales estaban listos, la masa reposada, el comal a la temperatura deseada y las servilletas de tela almidonada cual costumbre de antaño para recoger las tortillas de harina esponjadas y grandes, así como a todos nos gustaban. Nacida en Texas en 1922, hija de padres michoacanos emigrados en la llamada época del enganche, transitó junto con su familia durante casi 15 años varios estados del medio oeste norteamericano, trabajando en los fértiles campos de cultivo, padeciendo, según recordaba, el constante repudio de otros niños nativos, trabajando siempre bajo el intenso sol, convirtiéndose al cristianismo, tocando el banjo, conviviendo con grupos de afroamericanos y forjando un carácter que la distinguió cuando regresó a encontrarse con sus raíces en Zacapu, Michoacán, para años más tarde formar parte de la migración circular, regresando a California después de casarse y formar una familia, siempre en busca de una vida mejor, en donde emigrar al otro lado, si bien no era habitual, ya representaba en los años 50 una opción y pronto sería tendencia en el Bajío michoacano. Si bien la migración de mujeres mexicanas hacia Estados Unidos es un fenómeno que comienza a documentarse desde la perspectiva de género a mediados de los años 70, cuando muchas de ellas dejan su lugar de origen para buscar alternativas de desarrollo en aquel país, este hecho, según los especialistas, tiene su origen en la etapa primero del enganche a principios del siglo XX y posteriormente al término del programa Bracero, que ante la incertidumbre de la permanencia de las familias buscarán su reunificación, alcanzando a quienes decidieron no regresar a México, y así comenzará a tejerse una red social que soportará la llegada de más mujeres para integrarse a la vida productiva en los sectores industriales como la manufactura o también al servicio doméstico. Pues es un fenómeno emergente porque la tradición típica mexicana siempre fue de varones y siempre fue de hombres. Al terminar la secundaria, al terminar el bachillerato, en general eran personas que tenían redes, ¿no?, de contactos de familia o amigos en el otro lado. Esa era la tradición típica, ¿no? La migración femenina empezó a crecer de una manera más lenta. En general era para seguir a sus maridos o para seguir a los hijos, a los hermanos, a los varones que habían antecedido el camino. Pero había otro grupo de mujeres que estaban tratando de hacerse camino en la vida solas y que buscaban un mayor ingreso en Estados Unidos. Estoy hablando de mamás solteras o mujeres abandonadas o dejadas por los maridos. Pues no son mujeres en total vulnerabilidad, porque las mujeres en total vulnerabilidad pocas veces pueden migrar. O sea, son mujeres que sí cuentan con alguna red en términos de poder costear el viaje, ¿no?, en términos de poder migrar, además con una valentía, un coraje tremendo y sobre todo a veces pues con mucha desesperación de salir del lugar en el que se encuentren. Ahora, las configuraciones son múltiples, ¿no? Podemos encontrar mujeres que migran simplemente por salir de un contexto violento, ¿no?, en todas sus vertientes, llámese un contexto violento conyugalmente, llámese un contexto violento en la comunidad, que lo hay mucho, llámese un contexto violento simplemente desde la familia. Ella es Idalí de la Piedra. Emigró a Estados Unidos con su esposo y sus 2 hijos pequeños en busca de mejores oportunidades. Con visas de turistas llegaron a Los Ángeles y se establecieron posteriormente en Arizona. Como la mayoría de quienes se van sin tener una oferta de trabajo ni estatus legal, el proceso de adaptación y estabilidad económica
fue complicado y desgastante. Llegamos con unos primos de él, que ellos ya vivían allá en Los Ángeles, California, y fue donde llegamos primero, y ellos nos recibieron. Pero fue muy difícil llegar, porque allá los familiares, cuando tú llegas, ellos te abren las puertas y te ayudan, pero a cambio de que tienes que pagar tus, por ejemplo, la casa, o sea, no es como aquí en Morelia, que cuando, por ejemplo, tú tienes una familia aquí, te abren tu hogar, te dicen, no, te quieres quedar, te ayudan desinteresadamente. Allá no, allá es con interés, para que tú pagues los recibos de luz, del agua, lo que tienes que ayudar. Los vivimos en un cuarto. Entonces, llegar a un mundo donde no conoces, un mundo donde todo es en inglés. Yo hablaba muy poquito, lo de la secundaria, lo básico, entonces no es fácil llegar allá, y era un mundo, yo era analfabeta del idioma. Según datos del Consejo Nacional de Población, la migración femenina hacia Estados Unidos se vio repuntada a partir de los años 70, cuando residían cerca de 436,000 mujeres, hasta llegar a estimarse en el año 2012 alrededor de 5,5 millones. A diferencia de otros grupos de inmigrantes en Estados Unidos, las mujeres mexicanas tienen mayor presencia numérica. No obstante, el nivel de preparación académica las pone en desventaja por el tipo de trabajo que realizan. Trabajé en un restaurante. Empecé a trabajar de lavatrastes hasta que llegué a supervisora en un restaurante. Le eché muchas ganas, y en ese restaurante pues no me siento orgullosa, porque digo, desde que cuando yo, por ejemplo, aquí estaba estudiando leyes y estaba trabajando en el Seguro Social. Entonces, pues tenía un poquito de preparación, pero llegar y a lavar trastes allá, sí te quedas como que wow, o sea, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí lloraba. Al principio dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pero eso me dio fuerza después de ahí me pusieron de preparadora, luego de cocinera, luego de cocinera pasé a cajera, y de cajera a supervisora. Entonces, es algo que es un orgullo ya después, que dices, bueno, al menos lo pude lograr. En contraste con la estabilidad que alcanzó Idalí, su condición de salud se deterioró, así que decidió regresar a México con una visa aún vigente, pensando que no tendría inconvenientes en regresar a Arizona tras recibir el tratamiento médico en México. Llegué aquí muy enferma de muchas cosas, pero era debido a que pues no podía atenderme. Allá no te atiendes, el dental es carísimo, o sea, todo es caro. Todo es muy caro allá. Estamos hablando de una operación de $15,000 más adelante. Entonces, te endrogas toda tu vida. Pero ya después que ya quise regresar, ya no pude. Porque me castigaron 50 años. El panorama para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos a raíz del recrudecimiento de las políticas migratorias de los últimos años es sumamente incierto, lo que ha fomentado que decidan no regresar a su país de origen por miedo a la deportación o a las penas impuestas tras la violación del estatus migratorio, como en el caso de Idalí. Cuando tú checas el número de deportados que hay en Michoacán y en México, ha disminuido con respecto al año pasado. Lo que sí ahora es más trágico y más dramático es quiénes están siendo deportados. El perfil de la persona que está siendo deportado en general el día de hoy son perfiles de personas que tenían muchos más años allá. Mis hijos aplicaron para el programa de Dreamers, de Soñadores, que es el programa donde ellos pueden tener el estatus temporal por 2 años. Cada 2 años lo van renovando. Entonces, debido a eso, pues yo muy tontamente, yo no pensé, o sea, nunca pensé que fuera a salir en las computadoras todavía, imagínense. O sea, uno todavía se queda iluso porque no piensa que ya la tecnología no te afecta demasiado. Entonces salió todo en las computadoras. Entonces me dijeron que yo tenía hijos, que me dijeron las escuelas donde había estudiado. Entonces me castigaron. Y entonces le dije, ¿cuál fue mi delito? Mi delito más grande que fue haber trabajado, pagar impuestos, haberme quedado en el país y seguir una vida allá. El fenómeno migratorio trae consigo un nuevo modelo en las corrientes migratorias con implicaciones que afectan de forma dramática la vida de quienes vuelven de manera forzada a un entorno desconocido o perdido por los años de ausencia. No es fácil. Cuando regresas como migrante, cuando regresas ya no es fácil porque uno viene con una idea, pues vienes así como muy diferente de trabajo, vienes con muchas cosas diferentes y no es fácil venir a incomodar a las personas. Porque ustedes tienen aquí una vida pues muy diferente a la que nosotros vivimos allá. Y de pronto las nuevas prioridades que tiene la Casa Blanca
dice, pues ahora tú eres sujeta a una deportación express. O sea, te agarran y al día siguiente ya estás en México. En un país donde tienes 30 años que no has estado, donde no conoces a nadie, donde la lógica de la ley es diferente, y esta gente está aquí y no saben qué hacer. Después le comuniqué a mi esposo, en ese entonces le comuniqué a mi esposo que ya no me podía regresar. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces él me dijo, no, pues mira, yo como tampoco tengo papeles, yo lo que quiero es mejor que nos divorciemos y yo acá me caso, dice, y agarro los papeles porque se va a poner muy feo, dice, entonces mejor me voy a casar. Entonces me pidió el divorcio. En el caso de los retornos forzados, pues siempre va a ser más abrupto, porque tú no estaba dentro de tus planes el de alguna manera regresar, te rompen el esquema, por decirlo de esa manera. La adaptación va a ser muchísimo más difícil o compleja en términos de que primero era algo inesperado, era algo no deseado, y en segunda en que pues al no ser planeado no hay las condiciones para esa reinserción. Yo lloro mucho, lloro demasiado, la verdad no les voy a mentir, yo he pensado en suicidarme, porque no, digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? O sea, es que no tienen ni idea lo difícil que es estar solo, a pesar de que tienes familia, te sientes muy solo. Entonces no es fácil para nadie. Yo entiendo a todos los que vienen, y más siendo mujer. Un hombre pues están acostumbrados al trabajo rudo, están a trabajo todos. Entonces digo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué le echo ganas? Si ellos están allá, se parte todo, se parte toda tu esencia. Entonces me dicen, mira, Dios no te va a dejar, nunca te va a dejar, y yo sé que no. Él ha estado siempre por delante. Yo creo que cuando no tienes creencia en Dios, no tienes fe en nada, no sale nada, pero entiendo muchos ángeles. De hecho, aquí está mi cuñada, ella es una. He tenido a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, pero les digo, no es fácil, porque nadie entiende ese vacío que uno tiene adentro. Es un vacío que no hayas por dónde llenarlo. Por supuesto, el riesgo siempre está presente. Si una persona tiene un suceso tan estresante y tan abrupto como puede ser un retorno forzado en circunstancias como ya las hemos descrito, pues claro que el impacto emocional es fuerte y puede dar lugar a una depresión. Y la depresión, pues por supuesto que el mayor riesgo pues es tener precisamente atentar contra tu vida, ¿verdad? Que es un suicidio. Entonces eso está siempre latente. Entonces mi proyecto es terminar mi carrera para poder dar clases a la gente, ayudar a los migrantes que vienen, a abrir una asociación de migrantes en donde voy a ser la vicepresidenta, y para ayudarlos y apoyarnos entre todos, porque más gente está regresando aquí a México y llega uno de veras que no hayas ni por dónde. Entonces ahorita, por ejemplo, el proyecto del FAMI, que es de la Secretaría del Migrante, es tratar de que la gente conozca del programa, los migrantes que están viniendo, que no están solos. Son varias las estrategias implementadas por los gobiernos locales, nacionales y estatales con el objetivo de mitigar el impacto de los retornados. A partir de ellas y con las iniciativas de las asociaciones de migrantes y los clubes espejo, es posible impulsar proyectos productivos que puedan servir para iniciar esta búsqueda en la estabilidad económica y vislumbrar un futuro más prometedor para quienes retornan. Pero el impacto de la migración no solo afecta a los que deciden dejar su tierra, pues en ella dejan también a la familia. Miles de hogares divididos por la distancia, con una presencia ahora cada vez más virtual a través del desarrollo tecnológico, pero que en años anteriores no existía, lo que es probable abonaba frecuentemente al estado de desapego y desatención de los maridos, que habían dejado a la espera de su regreso a la esposa y los hijos. Conocí un grupo grande de mujeres solas, que el marido había emigrado a Estados Unidos con la finalidad de buscar una vida nueva para su familia. Las mujeres se sienten solas, dicen falta la figura paterna para la educación de los hijos, y lógicamente a la educación le cuesta más trabajo a la mamá. ¿Por qué? Bueno, porque la figura paterna tiene una tarea fundamental en el ambiente familiar.
Entonces los hijos van creciendo sin la figura paterna y esto pues provoca ciertos conflictos hasta de identidad en los hijos. Hortensia Ríos es originaria del municipio de Sitzio, Michoacán, región de alta emigración hacia los Estados Unidos. Esposa de uno de los tantos emigrados que se fueron al otro lado, Hortensia padeció la ausencia de su marido en una relación caracterizada por el maltrato físico y la violencia psicológica y económica. Porque mi esposo siempre que venía, siempre que me veía, siempre me agredía y me decía que era una buena para nada, que no servía. Cuando mi esposo, él es un analfabeta, un campesino, donde él no fue a la escuela, donde tuvo muchas situaciones precarias, donde sufrió, y él siempre me decía que él quería lo mejor para sus hijos, cosa que no fue así. A decir de las propias mujeres de las comunidades migrantes, existe la idea entre los hombres de embarazar a la esposa como una forma de control sobre la pareja. Mi suegro iba, que en paz descanse, él iba y me visitaba y decía, pero ¿por qué te embarazaste de nuevo? Porque yo el día de hoy, antes no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Mis hijos fueron producto de violación. ¿Por qué? Porque siempre me golpeaba, porque siempre me agredía. Y yo le decía, yo no quiero tener más hijos. ¿Qué me decía él? Si te cuidas es porque andas de canija, es porque tienes otra persona, es porque tienes un montón de amantes. Entonces, por eso yo me fui llenando de hijos. Hay prácticas, ¿no? Y hay cultura que se sigue transmitiendo. Entonces, en este caso, las mujeres siempre han sido objetos, ¿no? Objetos ya sea de producción o de reproducción. En este caso, puede haber mujeres que simplemente se tengan que quedar a cuidar de la familia, de los hermanos, de los papás que envejecen, pero también hay mujeres que en este caso se les utiliza también como un elemento económico, o sea, ellas son las que tendrían que salir adelante para igual tener que procurar a la descendencia. Al verse abandonada a su suerte, Hortensia decidió sacar adelante a su familia poniendo a prueba su capacidad física, enfrentando los problemas económicos y a la dulce soledad, como ella definía su estado. Yo llegaba, me iba en las mañanas muy temprano a la escuela primaria 20 de noviembre de la comunidad del municipio de Charo, ahí en la cabecera municipal, ahí era maestra yo en el turno matutino. Mi horario era de 8 de la mañana a 12:30 del día. Salía, regresaba aquí a la ciudad de Morelia y me iba directamente a trabajar a Santa María y en una casa donde yo me desempeñaba como sirvienta. Mi trabajo en esa casa era de 2 de la tarde a 8 de la noche. Prácticamente llegaba yo a mi casa a 9 de la noche y con 5 hijos que tenía que sostener era muy difícil. Siempre con el apoyo de sus padres, Hortensia logró salir adelante con sus 7 hijos, no sin vivir estados de depresión que la arrastraron al consumo del alcohol. Yo decía que no tenía sentido la vida y que yo no iba a poder, aún teniendo mi trabajo como maestra. Yo diario dormía con aliento alcohólico porque había ingerido bebidas embriagantes. Pero a pesar de los tropiezos en su vida personal, Hortensia logró superar el abandono y continuar con su carrera profesional. Terminó la carrera magisterial y 2 años más tarde concluyó su segunda licenciatura, ahora en educación artística. Ha sido asesora de maestros en programas alternativos de educación activista en pro de las familias de los migrantes desde hace más de 10 años, fundadora del Club Espejo Chicago en Morelia y actualmente representante del Club de Emprendedores por el Desarrollo Social de Michoacán. La profesora Hortensia es un ejemplo de una mujer que supo encontrar la fuerza para levantarse y tener la satisfacción de vivir la experiencia de la vida al lado de sus 7 hijos. María Teresa Ruiz es originaria del municipio de Hidalgo, Michoacán. Dejó México con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida para su familia en un lugar ya probado por los habitantes de esta región debido a la migración circular que en ese entonces se daba de forma regular. Llegamos a la ciudad de Chicago hace 25 años, pues con una maleta llena de esperanzas. Llegamos a un mundo realmente desconocido para nosotros porque era
en ese entonces había mucho vandalismo en esa área de Chicago, había muchas pandillas, gangas, como le dicen allá. Pues para nosotros fue muy difícil la adaptación, porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Uno de los factores más importantes para lograr la integración de los inmigrantes ha sido el apoyo que las organizaciones de la sociedad civil brinda a los recién llegados en los países de destino. De esta forma, se compensa en parte las dificultades a las que se enfrentan al carecer de las condiciones de estabilidad que conlleva el emigrar a otro país. Fuimos conociendo dentro de este colegio comunitario pues a más gente, que nos fueron, de alguna manera fuimos aprendiendo cómo convivir con la comunidad. La principal motivo de entrar a este club de oriundos fue por nuestros hijos, hacerlos jóvenes binacionales. Maite, como todos la conocen, comenzó a trabajar de la mano de la comunidad de inmigrantes en Chicago y poco a poco rompió los esquemas machistas dominantes en los que las mujeres no figuraban como activistas. Ahí nos encontramos con esta cuestión de género, donde las reuniones eran principalmente lideradas por hombres, ¿no? Que al decir principalmente eran totalmente lideradas por hombres. Maite, como muchas mujeres migrantes, supo capitalizar sus acciones en apoyo a la población michoacana de aquí y de allá. Es el empoderamiento que viene tras la superación de los problemas, el vencer el miedo a ser escuchada, a modificar esquemas y demostrar el valor de las mujeres ante sí mismas y ante los demás. Llegaban los matrimonios, llegaban a la Asamblea General y los hombres se sentaban en la mesa, en la asamblea se sentaban en la mesa y las esposas se sentaban en la parte de atrás, se sentaban atrás de ellos, o sea, no formaban parte de la asamblea. Entonces, el llegar a un lugar donde la mayoría son hombres y todo esto, sí es motivo de orgullo. Ahora, a raíz del liderazgo que tomamos en aquel entonces, puedo decirte que ahora hay presidentas de clubes dentro de la federación y empecé siendo subsecretaria de la organización de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois. Después fui secretaria por algunos años y después llegué a ser la presidenta de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois por 3 años. Hablar español en casa es un tema importante, donde además se genera conciencia sobre el significado de ser una familia binacional, porque el futuro también podría estar del lado de la frontera norte de México. En mi casa, mis hijos tenían prohibido, bueno, todavía hasta la fecha, tienen prohibido hablar inglés. Porque si bien yo decía, bueno, yo voy a la escuela para aprender inglés, yo no quiero que mis hijos lleguen a mi casa a hablar inglés y pierdan el español, porque era el único lugar donde ellos iban a estar practicando y hablando el español que ellos tenían, que no lo perdieran. La vida sigue en Solache, Michoacán, en la granja de pollos en pie que heredó su padre a ella y a sus hermanos. Este es el nuevo reto, hacer prosperar los proyectos, el no renunciar a la tierra y a sus raíces. Bueno, estamos aquí en la Granja Marité, es la localidad de Solache, municipio de Hidalgo. Y bueno, esta es la granja que fundó mi papá hace más de 40 años. Bueno, esto es el legado que tenemos de él, todos sus hijos, un legado de trabajo, de honestidad y bueno, siempre tratando de dar lo mejor de nosotros. Nos fuimos como migrantes hace más de 25 años y pues ahora regresar a nuestros orígenes, nuestra tierra, lo que nosotros conocemos, el trabajo que siempre hemos hecho, aquí vivimos, aquí crecimos, entonces regresar a esto que pues es algo tan bondadoso que siempre nos ha dado para salir adelante. Cada día, más mujeres deciden emigrar a otros países. Más de 4 millones de hombres y mujeres originarias de Michoacán están en Estados Unidos y alrededor de 11 millones de mexicanos. Madres, esposas,
emprendedoras, profesionistas o no, siguiendo patrones o creando nuevos de ellos. Mujeres aprovechando las redes familiares, tal vez buscando un sueño. El fenómeno migratorio es complejo. Es cruel cuando se deja a la familia, el hogar, los seres queridos, pero también puede ser la respuesta al desequilibrio económico y social, enfrentando a las mujeres con sus propias capacidades para mostrar al final de lo que pueden ser capaces de lograr.